¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Contenta de regresar por acá. Pero además no nada más tú, Teresa, Connie Delgado también se fue y Diana Fuentes también. Y bueno, ¿qué nos sucede? Connie, buenas tardes. Hola, queridísimo Julio, querida Tere. Bueno, pues sí, nos fugamos del país para ver qué pasaba por allá afuera, pero ya estamos de regreso, Julio, contigo y la Claro. audiencia, con Tere, con todos. Y bien cargadas con experiencias y con demás cosas. Teresa, ¿qué viste fuera del país? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te generó dudas o convicciones respecto a tu pensamiento? Digamos, siempre salir a dar vuelta por el mundo ayuda a tener nuevas ideas, nuevas percepciones. ¿Qué percibiste? ¿Qué captaste? Ay, pues mira, contarles que me fui en un viaje absolutamente familiar, personal. Por mucho tiempo no me había desentendido ni un solo día de la agenda nacional. Me hice el propósito de intentar hacerlo con todo éxito, lo logré. Y la verdad es que fue muy reparador en muchos sentidos. Eh, Anduve de pata de perro en muchos lados, entonces conocí cosas que sí me cambiaron el modo de ver el mundo. Les cuento muy rápidamente, nada más, estuve unos días en Estambul, en Turquía, y pues un lugar de muchos contrastes, porque uno llega al aeropuerto y ve toda la parafernalia propagandística de la OTAN, porque había habido una cumbre en Ankara unos días atrás, y toda algo que nos queda muy lejos en México, ¿no? Toda la preparación propagandística de que la gente acepte unos grados de militarización y de los domos de hierro y espectaculares en el aeropuerto, por las calles. Y eso contrastado con una sociedad con muy escasa penetración occidental en términos culturales, muy pocas gorras Nike, muy pocas gorras de los Yankees, muy pocas la música que oyen los jóvenes, música local, rap turco, y una sociedad que reivindica a Palestina, y entonces tú ibas por la calle y te vendían o la camiseta de la selección turca o la camiseta de la selección palestina. Creo que resaltaría eso no solo porque no conocía, sino porque me parece que son realidades que nos quedan muy lejanas, pero de pronto, pues viviendo a la sombra de Estados Unidos, no sabemos ver qué pasa en estas sociedades que viven bastante lejos de esa sombra, aun cuando, por ejemplo, estaba todo permeado por la cumbre de la OTAN. Me quedo con eso, un lugar muy bonito, muy impactante y muy provocador en muchos sentidos. Muy bien, Teresa, gracias. Connie Delgado, ¿a ti cómo te fue de viaje? Que hubo ahí sí ribete o participación académica, pero lo académico y lo de la vida diaria y lo que viste, ¿qué nos platicas? Tu micro, Connie, tu micro. Perdón. Sí, te decía que fue muy contrastante. Bueno, pasaron muchas cosas. Lo primero, digamos así, en términos de mi primera sorpresa, bueno, como no había ganado, como no ganó Argentina, llegamos al aeropuerto justamente el día de la final del Mundial, y todo Ándale. era como un cementerio, en silencio, o sea, todo en silencio, toda la ciudad en silencio. Al siguiente día, bueno, ya llegaron los jugadores y entonces supuestamente ya había un poco más de fiesta, pero la verdad fue silencio. Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención es que los discursos son absolutamente diferentes entre lo que nos llega a México, de lo que está sucediendo allá y lo que sucede allá. Eso fue absolutamente contrastante, Julio. Allá es como si la gente estuviera en la calle, esto estoy hablando de la calle, no de la gente en la academia, que está en la crítica y tal. No, es como si estuviera anestesiada. Hace cuenta diciendo, por ejemplo, cosas como que lo que están pasando ahorita, pues es algo normal, era el destino que le esperaba a Argentina, porque tenían que pasar por esa traba, por ese momento difícil, pero que, o sea, que tenían resiliencia, y una cosa muy interesante, no hablan de Milei. O sea, no se refieren al gobierno de Milei, hablan como en abstracto de lo que les está pasando. Y claro, todos los medios, las redes sociales y todo están
pero permanentemente hablando como de que las cosas están bien y que ahorita están en un momento de economía difícil, pero que las cosas se van a poner bien. O sea, es como si no estuvieran percibiendo el mundo que están viviendo. Están muy empobrecidos. La infraestructura está increíblemente maltratada porque no hay mantenimiento. Hay kilómetros de zonas de mucha pobreza, pero muchísima pobreza, pero la gente como anestesiada, o sea, esa sensación muy, muy terrible. Y bueno, ya en el aspecto académico, pues claro, más bien hay como un diagnóstico pues muy pesimista, ¿no? En términos de que ya platicaré un poco más de esto, pero en términos de cómo se está desplazando la idea de la sociedad, de lo social, a cambio del individualismo y de la unidad familiar, de la idea de la familia, o sea, como que es muy contrastante que hoy la democracia ya no tiene sentido, o sea, como que carece de sentido después de 4 décadas, digamos, de construcción democrática que fue acompañando al capitalismo, hay que decirlo, ¿no? Durante los últimos cuatro décadas, y hoy hay como un contraste en términos de que la democracia liberal representativa ya no le es útil al capital. Lo que le es útil es la idea del individualismo, en que se culpa al individuo si tiene éxitos, logros o fracasos, y la idea de la unidad familiar como la familia tradicional, como aquella en la que se deposita, digamos, todo el orden, la ley, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante todo lo que vi, Julio, y muy contrastante con como lo estamos leyendo desde México. Hasta ahí te dejaría ahorita mi primera impresión. Connie, ¿cómo se llama el congreso al que fuiste y cuál era la materia de la reunión que tuvieron? Sí, fue el 13º Congreso de Ciencia Política, que se da, bueno, en todo el contexto de América Latina. Son grupos de investigación de diferentes temas. Yo coordino el grupo de teoría política, pero hay grupos de política pública, de teoría democrática, de miles de cosas. Y el tema fue justamente hablar de las 4 décadas de la democracia en América Latina, para hablar justamente del fortalecimiento que hubo durante esas 4 décadas y la erosión que hoy aparece de la democracia, donde claro, como te decía, hay un desplazamiento de la democracia liberal representativa, y esto va vinculado de manera muy importante a la idea de que la sociedad debe ser desmantelada. Y esto lo conecto un poco con lo que hemos platicado de los movimientos sociales en México. Cuando la 4T no reconoce la fuerza de los movimientos sociales y, por ejemplo, con el tema de lo de Huira, no acoge, no acompaña este tipo de movimientos, de alguna manera está abonando a esta idea de que hoy lo que es importante no es el derecho, digamos, a la protección de la sociedad, sino la defensa individual de empresas, de emprendedores. O sea, paradójicamente la 4T reproduce la lógica de la ultraderecha sin darse cuenta que está haciendo gestos similares, mi querido Julio. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas de esas premisas que se fueron estableciendo en este Congreso de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas en Argentina? Pero en general, la democracia está dejando de ser atractiva para las sociedades en general. Nos atrae más lo individual, el cuidar nuestro interés específico, nuestra familia, aunque lo político y el discurso y la ideología y la democracia queden a un lado, Tere. Bueno, hay cierta inercia que hunde sus raíces allá en la Inglaterra de Margaret Thatcher, que fue la que proclamó la sociedad ha muerto, no hay más que individuos, ¿no? Y creo que ha sido una de las grandes batallas culturales y narrativas de la ideología neoliberal. Yo no creo, Julio, sinceramente, que sea una batalla que tengan ganada.
Creo que cada esfuerzo colectivo por hacer frente a las grandes ofensivas de los señores del dinero, de los dueños del mundo, es una muestra de que a ras de piso no necesariamente esas ideologías o esas narrativas que se intentan como imponer tienen éxito. Creo que termina ganando más la experiencia colectiva de las condiciones reales de existencia, y en eso yo soy un poco más marxista y pienso que las condiciones reales de existencia terminan agrupando agravios, agrupando indignaciones, pero también agrupando como posibilidades de futuros distintos. Así que creo que sí, que efectivamente es una de las grandes batallas que se libran. Ahora, extrañamente, en apego a unos valores tradicionales que el propio discurso neoliberal había declarado superados, como por ejemplo el del núcleo familiar tradicional más ramplón, pero creo que no es una batalla que necesariamente los pueblos y los colectivos tengan perdidos. Bien, Teresa, en este viaje que hiciste, ¿percibiste adhesión a lo democrático, a lo público o el individualismo? Mira, vi cosas muy distintas, ¿no? Porque además creo que nosotros tenemos la idea de lo público y de lo privado muy permeado en la narrativa occidental, ¿no? O sea, por ejemplo, en Turquía lo colectivo está muy permeado por las prácticas religiosas, por mecanismos de agregación no laicos, que de pronto solemos ver por encima del hombro, pero que tienen muchísima fuerza, y que ahorita están reaccionando con mucho espíritu de cuerpo frente a lo que se asume un ataque generalizado del capitalismo occidental contra el mundo árabe y musulmán, ¿no? Entonces, creo que más allá de eso, tuve la oportunidad de pasar unos días por Roma y por Nápoli, y son ciudades en las que uno se encuentra la experiencia de los centros sociales, por ejemplo, ¿no? Es un esquema de democracia que no pasa por el juego de la democracia formal, que a veces entra en el centro de la ecuación de la vida pública a nivel internacional y a veces sale, dependiendo qué necesiten los grandes intereses económicos, sino esta democracia de abajo, de la sociedad europea, que sabe acompañar a las poblaciones migrantes y en movimiento, que sabe acompañar a las mujeres, que sabe decir Europa no es primer mundo en muchísimas facetas en términos de los dolores de sus clases populares, de sus propias periferias. Entonces, me parece que si pensamos en el juego de la democracia electoral, pues el juego de la democracia electoral está sufriendo el futuro, el papel que las grandes élites le ponen de cuando les conviene y de cuando no, pero creo que desde que la democracia surgió como hipótesis de forma de organizar la vida pública, ha habido esfuerzos colectivos de aceptar el desafío y decir hay democracias posibles que no caen siempre en los límites y en los raseros del juego del capital, ¿no? Entonces vi experiencias bien interesantes más allá del rejuego electoral que hace que, por ejemplo, Italia tenga todo el debate en torno a la figura de la Meloni, y si la Meloni de pronto es más apegada y adherida a Donald Trump y de pronto menos, y etcétera, etcétera. Hay otra democracia que se juega no en ese terreno, que creo que un poco en el sentido de lo que decía Connie, no hay que dejar de voltear a ver, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Connie, bueno, pues de las noticias nacionales que están a plenitud en estas horas, en estos momentos, en plena polémica, es la relacionada con la UNAM, sus exámenes de admisión, las irregularidades detectadas, eventualmente hasta delictivas, y bueno, ¿qué hacer frente a lo que sucede? ¿Cómo vas viendo este tema, Connie? Julio, déjame, antes de entrar a este tema, porque está vinculado, déjame compartir con nuestra audiencia algunas cosas, algunas estrategias que, bueno, que fueron parte de este diagnóstico que estuvimos revisando allá con gente de muchas partes de América Latina, para entender a qué me refiero cuando digo que la democracia liberal representativa está siendo desplazada a través de cancelar la idea de la sociedad. No es que la sociedad no exista, la sociedad existe, pero justamente la ultraderecha lo que dice es que es una ficción, y que entonces, como es una ficción, allí no hay nada que hacer, y el poder social entonces es algo naturalizado en términos de que hay jerarquías sociales, de que hay clasismo, de que hay racismo. Pero déjame plantearles
tres elementos que me parecieron muy importantes en términos de cómo se expresa, cómo se manifiesta esta idea de la desaparición de lo social. No es solamente a través del proceso electoral, sino que trasmina todo el espacio de la vida cotidiana de la gente. Y esto tiene que ver con lo de la UNAM, por eso es que quiero decirlo, plantearlo de antecedente. Lo primero es el tema de esa cosa que le llaman la empresarialización. ¿Y eso qué significa? Pues es una especie de proceso en la que el individuo empieza a invertir en sí mismo para enriquecer al capital. Es decir, de algún modo el neoliberalismo lo que hizo fue transformar a las personas en capital humano autoexplotable. Y entonces en ese tránsito el individuo deja de ser un trabajador tradicional que vende su fuerza de trabajo, como ya lo decía Marx, y pasa a ser visto como una microempresa viviente, ¿no? Y entonces, claro, aquí el individuo paga sus propios costos de mejora. Esto significa que la persona asume el costo de su educación, de su salud, de sus certificaciones y de todas las habilidades que va adquiriendo. Y aquí el Estado cada vez más, que es lo que está sucediendo en Argentina, en Estados Unidos, en Ecuador, en todos estos países donde ha ganado la ultraderecha, es que el Estado y las empresas se deslindan de esa responsabilidad para capacitar y proteger al trabajador. Y entonces en este proceso lo que sucede es que el individuo se endeuda, por ejemplo, para tener con créditos estudiantiles para estudiar en escuelas privadas, ¿no? Y eso de alguna manera tiene como propósito que el individuo aumente su propio valor en el mercado, es decir, venderse de manera supuestamente mejor. Y al mismo tiempo, mediante este proceso, estas mismas empresas lo que hacen es obtener mano de obra ultra calificada y adaptable sin haber pagado un peso por su formación, ¿no? Y en esta medida, pues lo que vamos viendo es que toda mejora que tiene el individuo o que el individuo realiza con su propio esfuerzo, en realidad está invirtiendo sus propios recursos, su cuerpo, su mente, sus contactos para generar ganancias a las corporaciones que lo contratan. Entonces, claro, empieza a adquirir mucha importancia, digamos, el individuo. Y al mismo tiempo, como todos los individuos compiten para valorizarse, pues el capital puede elegir a los más aptos y desechar al resto a menor costo. Y aquí se introduce la trampa de la supuesta libertad y de la explotación, de la autoexplotación, ¿no? En donde el individuo cree que invierte en su propio éxito y libertad personal y se siente dueño de sí mismo, se exige trabajar más, descansar menos y rendir al máximo. Y entonces, claro, si la inversión fracasa, la inversión que hace el individuo, la culpa es del individuo. No es del Estado, no es de las empresas, no es de ningún sistema económico, sino que es el individuo por no haber gestionado bien su capital humano. Es decir, cuando hablamos de esta empresarialización, en realidad lo que estamos teniendo es un individuo que invierte con sus propios recursos, tiempo y salud para mantenerse empleable y el rendimiento de esta inversión es absorbido por una empresa. Y bueno, por otro lado está, y con esto ya casi termino, está lo que se llama la economía colaborativa y del contrato. Es decir, hay personas, o sea, los trabajadores que pierden el empleo, los trabajadores que no son sindicalizados, que no tienen acceso a derechos, lo que empiezan a hacer es transformar sus posiciones, sus posesiones, su posición también, su tiempo y sus conexiones en fuentes de ganancia radical para el capital. Y entonces tenemos que alquilan cuartos de Airbnb. No estoy hablando de los grandes corporativos que compran edificios para eso. No, no, no. La gente de a pie que abre su casa para rentar un cuarto de Airbnb, conducir un Uber y para eso se endroga para comprar un auto, ¿no? Y en realidad es una empresa transnacional la que se está llevando todas las ganancias y el individuo está invirtiendo. Y si todas las pérdidas las asume el individuo. Y por último, esa tercera cosa, pues lo que hace es reasignar a la familia la responsabilidad de sostener todo este tipo de dependencias, es decir, los enfermos, los niños, etc. Entonces, en este marco, en efecto, yo reviso la idea de lo que está pasando en la UNAM, porque en la UNAM, en realidad, más allá
de que discutamos en este momento si se trata de un fraude, si hay grupos de poder que están instrumentalizando todo esto. Lo que aparece es que nuestra institución más importante de este país, yo sí soy egresada de la UNAM, es declinar y estigmatizar una instancia pública de gran valor para, de alguna manera, continuar con su privatización como inició ya desde hace muchísimo tiempo. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo ves el tema de la UNAM, exámenes de admisión, rechazo, el enorme número de jóvenes que son rechazados en su intento de entrar a escuelas de educación profesional, en fin, todo ese contexto? ¿Qué opinas, Teresa? Pues mira, me pega mucho el tema porque yo hice el CCH en la UNAM, la licenciatura en la UNAM, la maestría en la UNAM, el doctorado en la UNAM, y desde entonces es mi casa y ahí trabajo de tiempo completo, así que me puede el tema. Intentaré ser súper breve, Julio. Yo creo que lamentablemente, por cómo están las cosas, pues me evoco al título de esa gran novela policíaca de Taibo, de que no habrá final feliz, porque dentro de todas las escenarios posibles me parece que incluso el mejor, que tendría que ver con el que recuperemos la certidumbre total sobre el actual proceso de admisión, que pasaría, creo yo, por la reposición del instrumento de manera presencial, incluso ese tiene unos costos enormes. Y me voy a centrar en el costo más importante que creo que a veces no volteamos a ver, que es el costo en esta generación de estudiantes que deposita en 3 horas de su vida su futuro. La carga emocional de nervio en la biografía de estas personas que o se quedaron y que ahora están en suspenso o que están siendo señaladas como tramposos, a las que se les está diciendo no se lo merecen, batalla que ya perdimos en la narrativa porque parecería que los derechos se merecen o no se merecen, ¿no? Y entonces ahora parece que hay unos que se merecen estar ahí y otros o otras que no se merecen estar ahí. El impacto que está teniendo la crisis actual en la biografía personal de esta generación de estudiantes que presentaron el examen, se hayan o no quedado y hayan obtenido o no el número de aciertos necesarios para la opción educativa a la que aspiraban, es creo que muy entristecedor. Y eso no se va a reparar incluso en la mejor de las hipótesis de recuperación total de la certeza sobre el proceso actual de admisión. Creo que lo que está pasando en la UNAM abre algunas discusiones impostergables. Por supuesto, la primera tiene que ver con el papel de las tecnologías y sobre todo de la generación de inteligencia, de la generación por inteligencia artificial como problema pedagógico, que no solo tiene que ver con el uso de ese recurso en procesos estandarizados de evaluación para el ingreso y la promoción, sino también en la evaluación pedagógica cualitativa en términos de cómo está siendo utilizada la inteligencia artificial, no solo en la elaboración de trabajos de grado, por ejemplo, sino en la revisión de trabajos de grado. Colegas que optan por, ante trabajos de tesis muy abultados, pedirle a la inteligencia artificial que les realice, por ejemplo, un resumen que les permita como asumir las cargas de trabajo de la revisión cualitativa a fondo académica, ¿no? Entonces, eso por supuesto es una, pero ni siquiera me voy a meter en esa porque además en mi postrecito algo quisiera decir al respecto. El siguiente, pues, es todo el problema que el doctor Meyer decía muy bien en términos de que aprovechemos esta coyuntura para volver a pensar en la admisión, ¿no? En decir cómo pensamos el acceso a un derecho consagrado en la Constitución, como es el derecho al acceso a la educación superior pública y gratuita, con los procesos de admisión. Está comprobadísimo, y añado a lo que decía el doctor Meyer en términos de sesgos de clase social, está comprobadísimo de que, por ejemplo, el examen de opción múltiple tiene un sesgo de género muy patente. Si nosotros vemos las estadísticas, vamos a darnos cuenta que proporcionalmente las mujeres tienen menos éxito, tenemos menos éxito en el examen de admisión. Es decir, del total de mujeres que intentan ingresar, un porcentaje menor lo logra. Pero después de esas personas que lograron incorporarse a la educación superior mediante examen de admisión estandarizado de opción múltiple, las mujeres tienen un mejor rendimiento académico. Es decir, de las que entran, terminan más a tiempo y terminan con mejores promedios. Eso evidentemente nos habla de que los mecanismos de evaluación diferenciados, estandarizados, son más cualitativos y personificados, inciden en términos de las ventajas comparativas
en este sentido y en este caso en específico generizadas. Démonos pues chance de volver a pensar algo que el movimiento estudiantil ha puesto en la mesa por lo menos del 86, que tiene que ver con cómo es contradictorio defender el derecho a la educación y al mismo tiempo hacerle un filtro meritocrático y dejar de poner el acento en la discusión importante que tiene que ver con la necesidad imperiosa que tenemos de crecer agigantadamente la matrícula, no nada más en lo numérico, sino también cualitativamente. Crecer matrícula en aquello que los estudiantes quieren estudiar, no solo en aquello que el desarrollo nacional indique como necesario. Creo, y con esto voy cerrando, Julio, que la UNAM ahorita está metida entre 3 fuegos. Un fuego tiene que ver con la derecha, que está aprovechando, por supuesto, esta ocasión para volver a revivir la propaganda contra la educación superior, y una derecha que trae agenda a la que se suma unas clases medias, blancas, güeritas de este país, que es ese típico tipo que le va a los Pumas porque irle a los Pumas es cool, pero desprecia profundamente la educación superior y nunca mandaría a sus hijos a estudiar a un CCH o a la preparatoria número 8, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer fuego al que la UNAM tendrá que responder desde su comunidad. El segundo es uno que tristemente se reproduce en algunos círculos de la 4T, a los que afortunadamente la presidenta no adhiere. Me parece que la narrativa presidencial ha sido muy correcta en términos de defensa de la universidad y su autonomía, pero hay círculos de la 4T que está aprovechando esto como para echarle fuego o atiznar más el fuego de la opinión pública contra la élite de la universidad, y contra la élite de la universidad de pronto pues nos envuelven a todos y a toda la enorme comunidad universitaria. Entonces el ataque contra los Murayama y los Lorenzo Córdoba vuelto ataque contra toda una institución que es una institución en muchos sentidos tremendamente noble y rica en su comunidad académica y estudiantil. Y por otro lado, y por último, y con eso termino, un fuego interno que tiene que ver con la profunda incapacidad de la universidad para romper inercias de su vida institucional interna. Creo que una vez más, y la torpeza con la que las autoridades universitarias han estado contestando a esta crisis, nos habla de que por omisión o por el seguimiento de inercias, la universidad hace mucho que dejó de tener un esquema directivo o de dirección institucional que responda a las necesidades de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, creo que la situación es complicada, pero creo que hay que enfrentarla desde la defensa irrestricta de nuestra universidad y de la educación pública gratuita y popular, como decíamos en tiempos de sequía. Bien, Teresa Rodríguez de la Vega, gracias. Connie, hay otro tema que está sobre la mesa, apenas hace, pues que ayer comenzó a hablarse ya formalmente de estos lineamientos para la protección de las audiencias que pueden implicar que haya código de ética de cada medio. Está dirigido a los medios electrónicos, televisión y radio abiertas, es decir, de particulares concesionadas, pero también un defensor de las audiencias que debe nombrar cada empresa, y el derecho de las audiencias de señalar lo que considere que sean mentiras, distorsiones, engaño, mal manejo profesional, y bueno, incluyendo la posibilidad, que no está aprobada, sino está a discusión, de multas hasta por un 1% de los ingresos de cada empresa. Esto genera de inmediato pues los señalamientos de que es un acto autoritario, que atenta contra la libertad de expresión, que va contra el ejercicio periodístico. ¿Qué opinas, Connie? Pues sí es un tema muy controversial, porque claro, puede ser muy fácilmente utilizado por intereses particulares, y al mismo tiempo, no me voy a meter todavía en ese tema, pero sí podría lastimar a medios independientes, porque claro, se les va a medir con la misma estructura. Entonces, bueno, ese sería otro tema, pero digamos, todo el tema de los derechos de las audiencias, yo haría una pregunta para empezar a intentar a pensar sobre esta cuestión, sobre este problema, y que es, ¿a quién beneficia en el contexto actual que no se regulen esos medios electrónicos y digitales, ¿no? Porque también está bien, aunque no se está discutiendo esto, pero también tendría que estar incorporado. O sea, ¿a quién beneficia esto? Más que decir cuáles son los contras, digamos, cuáles son las cuestiones a favor de este derecho de las audiencias, ¿a quién perjudica radicalmente en sus intereses? Si analizamos, digamos, el fenómeno a partir de que son los grupos empresariales más fuertes
y que normalmente están alineados en su mayoría a las derechas y a las ultraderechas, pues son los que van a salir perjudicados con la construcción de una cultura de los derechos de las audiencias, ¿no? Y entonces, en este sentido, me parece que estos grupos son fundamentalmente los que intentan frenar este derecho, más allá de las críticas que podamos ir haciendo a lo que plantea, digamos, el IFT, ¿no? Porque en efecto, los procedimientos que están puestos a, digamos, a reserva de que se consulte a la población, pues son muy mínimos. O sea, decir que se ponga una persona que es asignada por la misma empresa, pero que simplemente hayan pasado 2 años en donde no ha tenido vínculo con la empresa, ya puede ser la representante de los derechos de las audiencias, pues me parece que es muy light, ¿no? Es como muy gris, como, o sea, no tiene como mucha importancia. En realidad, pues no es una restricción real en términos de poner un freno a estas grandes empresas. Pero más allá de eso, se está utilizando, digamos, en términos de la defensa del statu quo en la propiedad mediática y la concentración comercial. Eso es lo que están haciendo estas grandes empresas, ¿no? O sea, lo que ellas ven lastimado en su interés es que introduce el derecho de las audiencias, pues introduce mecanismos de queja y defensa que pueden forzar a los concesionarios a modificar la programación comercial o editorial. Y bueno, en este sentido, pues para estos grupos empresariales que tienen posturas ideológicas conservadoras, que son los dueños masivos de radio y televisión abierta, pues una audiencia empoderada representa un riesgo económico y del control narrativo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ellos instrumentan inmediatamente como un control, un mecanismo de freno? Esta cúpula empresarial lo que hace, pues a menudo es utilizar su influencia de lobby en los congresos, su poder de litigio estratégico para impugnar estos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y entonces, claro, su argumento público es que hay una sobreregulación, que hay una afectación a la libertad de empresa, a la libertad de expresión. Pero en realidad su objetivo tácito es evitar que las audiencias organizadas exijan cambios en sus parrillas de programación, que además son altamente rentables porque están basadas en el morbo, en la violencia controlada o en el infoentretenimiento sesgado permanente. Y entonces, claro, se van mezclando a esto otras cosas. Por ejemplo, el tema de la oposición a la ideología de género que tienen estas empresas, ¿no? A la idea con la diversidad de los contenidos. O sea, intentan frenar la idea de los estándares internacionales de derechos humanos que exigen que haya contenidos que incluyan ese tipo de cuestiones. Y entonces, claro, ellos en realidad, pues lo que temen es que haya una intervención del Estado progre, ¿no? Para que use estos lineamientos y que los obligue a introducir la discusión sobre estos temas que ellos no están dispuestos a discutir. Y entonces, en ese sentido, enmarcan el derecho de las audiencias no como una defensa ciudadana, sino como una puerta a la censura de los valores tradicionales. Y en este marco, pues lo que hacen es generar una estrategia que sataniza los mecanismos antes de que puedan ser utilizados por los grupos progresistas, por los movimientos sociales, por los grupos que luchan por sus derechos humanos, para cuestionar que estos contenidos, digamos, no sean eliminados. Y por otro lado, pues el tema de la libertad de expresión absoluta, ¿no? Se olvidan que todo derecho tiene un límite. O sea, el derecho de la libertad de expresión también tiene un límite, ¿no? Entonces, y en esa trama, digamos, van articulando un conjunto de cosas, de mecanismos de freno, en el que ellos afirman que solamente el mercado, es decir, el rating, es el que debe decidir qué se consume sin que existan tutelas del Estado. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de este tema polémico, escabroso, lleno de ángulos necesarios de analizar con cuidado, que no quede en la letra discrecional, que además sería una letra discrecional hoy aplicable en este escenario político, pero cuando cambie el color o la orientación del futuro gobierno de México, porque en el rejuego democrático nunca un partido va a estar para siempre, bueno, pues ahí está la posibilidad también de que estas restricciones se apliquen en contra
de otros medios, no sé cuántos que puedan esbozar la idea del periodismo libre, crítico e independiente. Pero ¿qué opinas pues de todo esto y de las protestas que ya se están dando de concesionarios de radio y televisión, de cámaras, diciendo que puede ser un hecho regresivo, antidemocrático, autoritario? Teresa. Bueno, creo que es una discusión interesantísima y creo que hay que intentarla dar con mucho tiento, porque efectivamente hay que intentar no darla en el marco de su destinatario directo, que es Ricardo Salinas Pliego, sino intentar como decir, bueno, más allá de este diferendo, qué podemos pensar y hacia dónde podemos mirar, e intentar efectivamente la mejor prueba de agua para una ley es si cuando nos gobiernen unos nefastos, eso va a jugar en nuestra contra o a nuestro favor, ¿no? Creo que la discusión es muy interesante. Por supuesto que creo que la reacción de los grandes medios y usuarios de concesiones del Estado, corporativos, esta reacción que están teniendo tiene que ver con que el Estado rompió el pacto que se había inaugurado con la ley Televisa, ¿no? Es decir, el Estado está diciendo ya no vamos a coludirnos con el poder económico que tiene esa pata bien puesta en el poder mediático, sino que al contrario lo vamos a regular, y esto como respuesta a una actuación muy perniciosa de los medios corporativos intentando permanentemente intervenir de manera facciosa y perversa en el juego democrático del país, y eso creo que hay que decirlo. Entonces, yo soy una defensora de la regulación. Creo que incluso en algunas cosas la regulación, si pensamos en esos grandes medios corporativos, se antoja un poco desdentada, porque está muy invitando a hacer autorregulación, e incluso en el escenario, que además ha dicho, no, ese no es el cometido, poner multas, en el escenario de las multas, a los medios corporativos les puede resultar un negocio pagar las multas, siempre y cuando la agenda que estén avanzando por ejemplo, campañas desinformativas, les pueda redituar en su intervención exitosa en el juego electoral o democrático, ¿no? Entonces puede ser un negocio que les salga, pues la pago, ¿no? La pago este 1% sobre la publicidad, pensando en que mi capacidad de incidir en la vida pública me va a redituar eventualmente en más contratos de publicidad o en un cambio de la política, o en un regreso al pacto tipo ley Televisa, ¿no? Pero además, si nosotros pensamos en dos cosas, me gustaría pensar muy brevemente. Una tiene que ver con que ahorita la cosa está tan centrada en el ataque de los medios corporativos, usuarios de concesión, contra la 4T, está muy centrada en la desinformación, en el derecho de las audiencias a que te informen con la verdad y a que distingan opinión de información, ¿no? Pero en realidad, la intervención de estos grandes medios corporativos en la vida pública rebasa por mucho esta agenda de fake y de propaganda que han estado estableciendo contra la 4T, que efectivamente existe y que efectivamente hay que contrarrestar, y tiene que ver con la generación de un portal de mucha capacidad de penetración en la sociedad civil, de un portal de racismo, de elitismo, de clasismo, de xenofobia, de misoginia, de etcétera, etcétera, de homofobia. ¿Y eso quién lo regula? Es decir, la capacidad de estos medios de generar estados de ánimo que empobrecen el debate público, que empobrecen la vida cultural del país, eso no está todavía contemplado, ¿no? Y la otra la veo desdentada, porque si no se atenta contra su capacidad de seguir penetrando, a mí sí me gustaría que se planteara la hipótesis de la pérdida de concesión cuando se demuestre de manera palpable ante las instancias correspondientes, con árbitros de la sociedad independientes del Estado, que hay un medio que actúa perniciosamente contra el interés nacional y el interés público. La actuación de TV Azteca frente a la pandemia, la intervención o el intento de intervención en las elecciones cada vez que éstas se presentan, me parece que es uno de estos casos. Por último, yo lo que sí nos invito a pensar es, ahorita solo ampara los medios que tienen una concesión del Estado. En ese amparo, habría que revisar la letra de los lineamientos de la comisión y la propia ley, en ese amparo no solo están grandes medios corporativos. Yo me pongo a pensar, Julio, ¿qué pasaría si una radio comunitaria tiene que enfrentar una denuncia medio fabricada, de unas audiencias medio fabricadas o inducidas, contra denominar lo que pasa en Topolobampo como un despojo con afectaciones ambientales? Si a un medio comunitario se le exigiera decir que eso es una opinión y no un hecho,
¿Cómo vamos a reaccionar? Creo que pensando en esas hipótesis y no quedándonos solo en el imaginario de que esto va contra Salinas Pliego, porque ahí vamos todos juntos, creo que tenemos como que pensarlo con mucho tiento y mucha dedicación. Creo que deberíamos centrarle a que no estén solo los grandes medios de la CIRT en esta consulta pública y entrarle desde todos los espacios, desde la academia, uno muy importante de ellos, desde las radios comunitarias, desde asociaciones civiles, a pensar qué tipo de regulación es mejor para la democracia en este gobierno, pero sobre todo para el futuro. Bien, Teresa, gracias. Bueno, nos queda espacio para un postrecito de unos 2 minutos cada cual, así es que, Connie, el tema que quieras expresar en esta parte final, en el postrecito, Connie. Tu micro, Connie, tu micrófono. Ay, perdón, lo he estado apagando y se me olvida. Sí, así nos sucede. ¿Qué me dices? Sí, caray, vine como desencanchada. Bueno, yo añadiría una cosa al tema de la UNAM, que creo que se ha hablado poco de eso, o muy poco por lo menos, y que tiene que ver con el tema de que ayer escuchaba una de las entrevistas que hacías a Julián, no recuerdo su apellido, y él decía que no había una lucha por el dentro de la UNAM. Yo diría todo lo contrario. Desde que desapareció o que fueron desplazados, primero, que el Poder Judicial fue electo por la población, por la ciudadanía, ahí se hizo un desplazamiento, digamos, de dónde se tomaban las decisiones en términos de los grupos de poder. Y otro es, pues, la gente que fue desplazada del INE, ¿no? Sí, los Lorenzo Córdoba, todo esto que mencionaba Tere hace un momento, todos estos grupos, y que además están vinculados a Somos México. Y estos grupos fueron como cobijados por los grupos que tenían el control de la UNAM en su momento. Entonces son los grupos que están ahí y son los grupos que están, digamos, generando, impulsando esta idea de la privatización de la educación y que lo están haciendo de diferentes maneras y que lo están haciendo con diferentes aliados. Entonces no hay que olvidar eso, porque de alguna manera lo que sucedió hoy cuando nos cuestionamos si la empresa que fue contratada, ay, se me fue ahorita su nombre, Territorium Life o algo así. O sea, no sabemos cuál fue la forma de licitación. No conocemos eso y tendríamos que conocerlo porque son recursos públicos los que utiliza la UNAM, aunque sea autónoma. La Auditoría Federal de la República tendríamos que conocer, porque pues tienen que ser auditables todas las instancias que reciben recursos del pueblo. Entonces, hay como muchos elementos que yo pienso que están allí articulados de manera muy, muy oscura y que, o sea, esta empresa que fue contratada no es especialista en identificar trampas de IA. No es su perfil. Cuando uno revisa, entra a su página, ese no es su perfil. Tienen otro tipo de perfil. Entonces, ¿por qué fueron contratados? ¿Y por qué se construye un mecanismo que al final de cuentas deslegitima a la UNAM? O sea, yo me pregunto, independientemente de que se decida quiénes van a ser los responsables, contra quién se va a ir la demanda, contra la empresa, contra la rectoría, contra la DEGAPA, ¿contra quién? Independientemente de todo esto, pues hay una instancia que está siendo cuestionada como es la UNAM y en ese sentido pues estigmatiza la idea de la educación pública al más alto nivel y entonces, bueno, pues eso es problemático, Julio. Entonces quería mencionarlo. Bien, Connie, gracias. Teresa, para cerrar, postrecito. Bueno, yo en el asunto de la UNAM rápidamente nos invito como a que veamos la UNAM en su enorme diversidad.
Efectivamente hay cúpulas enquistadas, muy asociadas a la derecha y a la oposición, que se han atrincherado, tristemente la universidad lo ha permitido, atrincherado en la universidad, Lorenzo Córdoba y Murayama encabezando, pero también históricamente pues el priismo es enquistado, el exrector Narro, etcétera, efectivamente, pero también que han hecho de la universidad su trinchera después de un desplazamiento importante de la vida pública, auspiciada por el voto popular y el repudio de los electores y las electoras, pero también la universidad tiene una muy importante cuerpo académico que ha sido fuente constante de funcionariado para la 4T. Rosaura Ruiz fue directora de la Facultad de Ciencias, es decir, directivos universitarios que también forman parte de cierta capa de la universidad directiva que le ha dado rumbo a la institución, tienen hoy día un trabajo constante y coordinado con la 4T. El propio Lomelí me parece que ideológicamente está ahí más o menos posicionado. Entonces creo que mal haríamos en caer en la idea de que la UNAM es un residuo, resquicio de la derecha que ha sido expulsada de todos los lados, porque eso, reitero, pues omite la defensa necesaria de una comunidad estudiantil de cientos de miles que sigue nutriendo el más importante ejercicio de cobertura del derecho a la educación pública y gratuita en el país, en un además modelo pedagógico de educación relativamente pedagógicamente atenta, no en aquellas cátedras de 400 personas en algunos esquemas de acceso universal. Entonces, bueno, apuntar eso. Yo en realidad como postrecito me quería un poco burlar de esta mujer que acaba de revolucionar la literatura para ir al baño, Yuriria Sierra, con la publicación de este libro de charlas imposibles o charlas improbables o charlas ilegibles, no sé cómo se llama. Por favor, vean la entrevista que le hizo a Azucena Oresti, porque parece el más distópico episodio de Black Mirror, es decir, una periodista de talentos bastante mediocres que se ufana de haber publicado un libro con una muy importante editorial del grupo Random House, el Penguin Random House, entrevistando ficticiamente mediante la inteligencia artificial a grandes personas del pasado. Ella, egresada del ITAM, lo que también nos debería invitar a pensar en la crisis educativa de estas universidades corporación, egresada del ITAM, afirma que ni siquiera se dio a la tarea de corregir lo que decía la inteligencia artificial, porque ella simple y llanamente sería el puente para que esas voces como medium le hablaran al presente. Yo quiero, Julio, citarles un pedacitito de la reseña con la que la editorial nos quiere vender este libro y dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si Frida Kahlo tuviera Instagram? Si Sócrates se metiera en Twitter, bueno, en X, si Hannah Arendt leyera los trending topics, así, ese es el nivel del nuevo artefacto, el libro que nos quieren vender. Y lo que más me llamó la atención, porque habla del grado de degradación de cierta capa cultural del país, es la reseña que le hace ni más ni menos que Jorge Volpi, o que tal vez Jorge Volpi le pidió al ChatGPT que le hiciera por él. Y dice lo siguiente: Yuriria Sierra convoca con ayuda de la IA a pensadores, artistas y villanos de la historia para cuestionarlo sobre la crisis de nuestro tiempo. Un libro incómodo, imposible y sumamente necesario. De verdad que esto, a mí ya no hay dato más claro y contundente respecto a el nivel de degradación cultural, de abaratamiento del artefacto libro al que nos ha llevado pues, la gran industria editorial. Y ya, nada más. Bueno, Teresa, pues gracias por todo esto, que de veras es un tema que hay que analizar a cuidado. Pero bueno, muchas gracias, Connie. Teresa, gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, bienvenidas. Bueno.